Tu negocio, tu alma y tu vida, el podcast de Beatriz Blasco. Mentalidad y estrategia para negocios conscientes con alma y creativos. Hola, te doy la bienvenida al podcast que te guiará para encontrar claridad, definir y organizar tu negocio de forma que sea sostenible para ti, genere riqueza y te haga disfrutar de una vida con sentido. ¿Qué sucede para ir de un punto A un punto B? Muchas veces no empezamos con los procesos cuando es el momento adecuado y empezamos cuando ya es demasiado tarde. Es cierto que si automatizas demasiado vas a perder este contacto humano, sobre todo si no lo haces poniendo el cliente en el centro. Hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Tu negocio, tu alma y tu vida. Hoy estamos en una nueva entrevista con Estefanía Dale Peche. Estefanía es aceleradora de negocios digitales y consultora de productividad de negocio, autora del libro Conquista tu tiempo. Bienvenida, Estefanía, a esta entrevista en el podcast. Muchísimas gracias, Beatriz. Estoy encantada de estar aquí. Qué bueno, para mí me hace mucha ilusión tenerte, Estefanía, porque como ya sabes, nos conocemos desde hace, no sé si 2, 3 añitos, ¿no? Del mundo de los negocios digitales, pero siempre he tenido una buena relación contigo y la verdad que te admiro un montón y todo el proceso que has ido realizando con tu negocio. Y me encantaría hoy compartir contigo de un tema en el que eres experta, en el que ayudas a muchos negocios que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la automatización, los procesos, la sistematización, la organización del negocio, la productividad, y sé que puedes aportar un montón de valor a todas esas personas que bien ya tienen un negocio, lo llevan iniciado hace 1, 2 años, 3 años, incluso a esas personas que están empezando a crearse un negocio. Para empezar esos negocios, Estefanía, cuéntanos un poquito cómo ha sido también tu trayectoria a nivel personal, cómo has llegado hasta tener tu negocio actual, porque trabajabas por cuenta ajena. Pues sí, totalmente. Bueno, muchísimas gracias de nuevo por la introducción. A mí también me hace muchísima ilusión. Entonces, para dar un poco de background, ¿no? De que las personas aquí que nos escuchan me conozcan, efectivamente yo vengo del mundo corporativo. He estado más de 11 años trabajando en el sector bancario y, de hecho, crear, lanzar y escalar mi propio negocio digital ha sido un cambio de rumbo absolutamente total, porque yo he estado trabajando en banca de inversión durante todo ese tiempo y sin embargo hubo ahí un momento de crisis en el que empecé, bueno, por el que yo creo que muchos pasamos, ¿no? Alrededor de los 30 años, que algo dentro de mí empezó a decirme esta no es no es la vía correcta, ¿no? Algo aquí tiene que cambiar. De hecho empecé, bueno, a tener también unos problemas de salud que me iban guiando, ¿no? Por el camino. Y fue entonces cuando decidí emprender mi propio camino. También coincidió con el hecho de ser madre, ¿no? Cuando se remueven muchas cosas por dentro. Y pues a partir de ese momento, que fue hace unos 3 años, bueno, en realidad yo empecé ya a madurar todo el tema del emprendimiento, de mi negocio, a trabajarlo cuando todavía estaba trabajando por cuenta ajena. Pero luego ha habido mucha evolución y se ha acelerado todo desde el momento en el que realmente me separé, ¿no? De ahí, de ese mundo, y decidí emprender al 100% hace 3 años. Y a raíz de ahí ha sido una evolución total, como bien has dicho, desde el punto de vista del negocio y en paralelo desde el punto de vista personal ha sido un crecimiento muy importante. Y como bien dices tú, muchas veces el emprendimiento, ¿no? Esta carrera es el mayor gimnasio, ¿no? De crecimiento personal. Y así ha sido mi evolución y al final a lo que me dedico ahora es un conjunto de todas las cosas que he ido aprendiendo a lo largo de los años de mi trabajo en empresa, de también antes yo siempre he sido una amante, una apasionada por los números, las estructuras. He tenido que aprender a gestionarme en entornos muy exigentes de trabajo y cuando me acerqué al mundo digital y vi todo lo que podíamos hacer con las herramientas digitales, las automatizaciones y estos procesos, me enamoré y desde ahí pues ha sido una evolución natural llegar al punto en el que ahora ayudo a otros negocios a crecer gracias a sistemas, gracias a más estructura, gracias a automatizaciones.
Ujú. Qué bueno, Estefanía. Doy fe de que eres una persona muy organizada, que le apasiona el mundo de la automatización, de los procesos. Sin embargo, normalmente no suele ser así, o a las personas que son como que tienen esa energía o tienen ese carácter de emprender les cuesta un poquito más, ¿no? Entonces, lo primero por lo que yo quiero empezar, Estefanía, es una pregunta que es como, ¿qué son los procesos de un negocio? Porque veo que hay como mucha confusión, ¿no? Y a veces confundimos procesos del negocio con procedimientos, con instrucciones, incluso hasta con checklists, ¿no? ¿Qué serían los procesos de un negocio? Pues mira, a mí me gustaría dar una definición un poco amplia y sobre todo que se pueda entender bien, ¿no? Para qué nos sirven luego estos procesos. Entonces, los procesos de un negocio son un conjunto de pasos y actividades relacionadas entre sí, secuenciales, que nos llevan a conseguir un resultado esperado. Tenemos y van de un punto A a un punto B. Estos procesos tienen un input, unos recursos que de entrada, y de ahí nos llevan a conseguir un resultado final a raíz de llevar a cabo este conjunto de procesos. Pero cuando hablamos de procesos de negocio, en particular nos referimos tanto a aquellos procesos que están relacionados con la aportación de valor hacia nuestro consumidor, hacia el cliente, como procesos más operativos del negocio, procesos más internos que están puramente relacionados con la empresa. Entonces, normalmente podríamos definir los procesos en tres grandes categorías. Tenemos los procesos estratégicos, que están puramente relacionados son de más alto nivel, por así decirlo, y están más relacionados con la estrategia, la planificación y todo aquello relacionado con el largo plazo, ¿no? La visión de más largo plazo del negocio, todo lo que está relacionado con las colaboraciones, las políticas, incluso a medida que crece la empresa, ¿no? Las políticas internas. Luego tenemos los procesos operativos, que están más relacionados con la misión pura del negocio, es decir, ¿por qué tiene sentido este negocio? ¿Qué estamos ofreciendo? Y estos serían todos los procesos relacionados con el porqué, ¿no? Del negocio. Si yo soy un negocio que vende servicios de asesoramiento, pues todos los que esté relacionado con la venta de estos servicios, con poder ofrecer estos servicios como negocio, estos serían digamos, los principales o operativos. Y luego tenemos todos los procesos de apoyo, de soporte, y que incluyen todas aquellas actividades que precisamente apoyan a las actividades principales de negocio y son necesarias de todas maneras para el funcionamiento de la empresa. Esto sería un poco el overview que daría para entender bien qué son los procesos de un negocio y que en su conjunto nos dan un mapa de procesos que nos da una definición global de la empresa. O sea que tal cual yo lo veo, Estefanía, lo que has contado es, digamos, que las personas cuando ven procesos lo que ven es como un flujo de las distintas actividades, ¿no? Categorizados los procesos, como has comentado, en procesos de estrategia, procesos operativos y procesos, digamos, de gestión, si he entendido así, ¿no? Más o menos serían esas tres categorías. Sí, correcto. Vale, y que la gente imagine, ¿no? Yo siempre que alguien me habla de un proceso, pues veo el proceso, el flujo, ¿no? Esa es el paso A, la actividad B, de la B voy a la C, de la C según lo que pasa puedo irme a la D o puedo irme a la E, ¿no? Sería un poco todo esto. Sí, efectivamente, es la descripción de qué sucede para ir de un punto a un punto B. ¿Cuáles son los pasos que deben ir las actividades y además digamos, todas las partes que interactúan para permitirnos ir desde el punto A hasta el punto B. Y esas personas que nos están escuchando, Estefanía, ¿qué gana? Que probablemente se lo puedan estar planteando, ¿no? ¿Qué gana un negocio cuando sistematiza sus procesos? Pues mira, es una buena pregunta porque es cierto que muchos negocios ni se lo plantean o se lo plantean demasiado tarde, ¿vale? Entonces es importante entender por qué es importante, ¿no? Sistematizar, utilizar procesos. Entonces yo te diría que hay 6 mayores beneficios de sistematizar y utilizar procesos. El primero de ellos es el ahorro de tiempo, ¿vale? Es el ahorro de tiempo porque a la hora de ejecutar, de implementar, ya tenemos las cosas documentadas, redactadas y nos simplifican todo ese trabajo. Por otro lado, súper importante es la estandarización, es poner un estándar en la forma de trabajar. Bien, es decir, la empresa, no el emprendedor individual, sino la empresa, el negocio tienen un
tiene un estándar, tanto en las relaciones con el cliente, tanto en cómo se atienden a los proveedores, tanto en cómo se deben hacer las cosas a nivel interno. Bien, y esto hace que además se mejore la experiencia del consumidor, porque cuando un cliente o un contacto se acerca a tu negocio, da igual que se ponga en contacto con una persona u otra, porque hay un proceso por detrás a seguir en todas estas circunstancias, un proceso que es igual. Y entonces, de nuevo, da igual que se comunique con una persona u otra del negocio, que la respuesta, la forma en la que se atiende esa petición será igual, precisamente porque tenemos un proceso detrás. Otro gran beneficio es reducir los fallos, porque cuando creamos y documentamos un proceso es algo estandarizado, o lo vamos a estandarizar y mejorar pues, cada vez más, y por lo tanto los fallos que pueda haber a la hora de implementación, a la hora de la toma de decisiones, se reducen precisamente porque ya tenemos estos procesos. Por otro lado, súper importante, nos permiten escalar las ventas y el impacto que tenemos con el negocio. Sobre todo aquí piensa en los procesos de marketing, de ventas que implementamos, y cuando estamos automatizando todos estos procesos podemos llegar de forma más masiva a muchas más personas, cosas que de forma manual no podríamos llegar a hacer. Y además vamos a poder hacerlo porque estamos aumentando la eficiencia del trabajo a nivel de empresa, a nivel de equipo. Por otro lado, una cosa importante es la transparencia que da el hecho de tener procesos que seguimos, ¿no? Diariamente, semanalmente, mensualmente, dependiendo de qué tipología de proceso sea. La transparencia nos permite traquear más fácilmente las métricas, es decir, no tenemos que adivinar nada, hay unos procesos, seguimos unas pautas y entonces todo es mucho más transparente, mucho más fácil de analizar, pero también transparencia hacia afuera. Es decir, los procesos dan profesionalidad a un negocio, y si en algún momento vamos a recibir una auditoría externa o algún control, los procesos nos van a beneficiar porque es una forma de decir hacia el exterior que estamos haciendo las cosas de una forma estructurada y profesional. Por ejemplo, yo misma hace unos meses tuve una revisión de Hacienda, y precisamente por el hecho de tener un proceso estándar para toda la facturación, toda la parte de seguimiento a las cuentas, hizo que fuera muchísimo más fácil poder enseñar y decir, mira, yo las cuentas las sigo y hago todo siguiendo ciertas prácticas, ¿no? Y eso, de nuevo, pues precisamente no tuvieron nada que decir porque estaba todo documentado bien, ¿no? Y por último, quiero mencionar también mayor motivación en el equipo. Porque aunque pensamos que estos solo son pues eso, documentos de repente, ¿no? O crear procesos o automatizar, son estructuras ahí que son herramientas y implementaciones, hay un efecto secundario que hace que el equipo trabaje mejor y las personas, los colaboradores sientan que trabajan en el marco de una empresa con estructura, y esto hace que se sientan más motivadas, porque a nadie nos gusta sentir que hay caos, sentir que hay falta de organización, ¿no? Entonces, para mí es muy importante también que la motivación, o sea, el aumento de la motivación para los colaboradores y las personas del equipo. Uh-huh. O sea, que hay un montón de beneficios si sistematizamos, ¿no? Y si tenemos documentados esos procesos, que yo entiendo que a veces a una persona que emprende le puede dar cierta pereza en pensar eso, ¿no? Como tú comentabas, Estefanía, de uy, qué rollo tener que documentarlo todo, tener que documentar pues cuál es el proceso, cómo lo estoy ejecutando, cómo lo llevo, ¿no? Pero ciertamente pues hay, como tú comentas, ¿no? Una reducción de tiempo, hay una reducción en los errores, hay también una transmisión de mucha más profesionalidad, ¿no? Cuando tú realizas, por ejemplo, atención a un cliente o a un cliente potencial, o sea que es muy interesante esos procesos. ¿Qué le diríamos a una persona en qué momento, ¿no? tú consideras que es adecuado comenzar a realizar esos procesos? Y luego hablaremos un poquito también, Estefanía, de lo que es la automatización, ¿no? La sistematización de esos procesos, porque una cosa es documentar el proceso y ya luego pues mejorarlo, automatizarlo, tenerlo bien sistematizado, que luego hablaremos de esto. Pero primero, ¿en qué momento crees tú que es adecuado, ¿no? iniciar con los procesos? Pues mira, realmente
muchas veces no empezamos con los procesos cuando es el momento adecuado y empezamos cuando ya es demasiado tarde. Es decir, cuando automatizar y sistematizar ya deja de ser opcional porque te das cuenta que el negocio ya ha llegado a un punto que como no lo hagas se va a derrumbar, no funciona bien, además esto está afectando a cómo te perciben desde fuera, o sea, se percibe que tu negocio necesita estructura detrás, ¿no? Sin embargo, ese punto ya es demasiado tarde, porque además es el peor momento, cuando ya estás allí, como encontrar el tiempo cuando no tienes tiempo, ¿no? Para dedicarte a estas cosas. O si no, tienes que buscar a alguien que lo haga por ti de forma muy rápida. Entonces, para mí realmente el momento más adecuado para hacer todas estas cosas es después de haber dedicado, o sea, sobre todo cuando empiezas un negocio, ¿no? Después de haberte dedicado a lo primordial cuando empiezas, que es validar y vender bien, después de esto, a partir de ahí, debes aprovechar para ir creando y documentando estos procesos a medida que los vayas ejecutando. Y entonces es mucho mejor tener un primer draft, el que yo llamo de procesos, tener una base y luego a partir de ahí ir incrementándola, ¿no? Ir documentando más, ir creando más cosas, en lugar que de golpe documentarlo todo, ¿no? Que veas que esto se te echa encima. Entonces, para mí, ese sería el momento mejor. Es decir, hacerlo poco a poco en el momento en el que empiezas a crecer, que ya estás... Ya hay cierta estandarización en la forma de hacer las cosas, porque al principio hay mucha incertidumbre, ¿no? Incertidumbre a nivel de servicios, de productos, de cómo lo hago, de estrategias. Hay incertidumbre, ¿no? En todos los sentidos. Pero en el momento en el que empiezas a tener más claridad y las cosas empiezan a evolucionar, hay que adelantarse al momento de estar totalmente desbordados y en ese momento empezar ya a crear las cosas a medida que las vamos haciendo, ejecutando, vamos. Uh-huh. Buen consejo, ¿no? Cuando ya has validado y has hecho ya ciertas ventas, ponte a documentar ya, porque además yo creo que la idea que tiene que quedar o que subyace, Estefanía, es que los procesos son dinámicos, es decir, que ahora hay un proceso pero que por suerte lo puedes mejorar, lo puedes cambiar, lo puedes actualizar y que de hecho debería de ser así, ¿no? Que los procesos es algo vivo, ¿no? Que van evolucionando conforme va evolucionando, creciendo el negocio. Pero si ya tienes como esa base implementada, pues va genial, ¿no? Lo que pasa es que siempre se deja y muchas veces es súper importante contar con esa parte. Y luego estábamos hablando, Estefanía, yo te preguntaba también por el tema de la automatización, porque en los negocios digitales hablamos mucho de la automatización, también en los negocios, digamos, los típicos negocios offline, ¿no? Las fábricas se automatizan muchísimo, pero cuando hablamos de los negocios digitales, cuando hablamos de la automatización, el marketing automatizado, automatizar los embudos de ventas, ¿de qué estamos hablando, Estefanía, aquí? Bien, pues aquí estamos hablando específicamente de automatizar todos aquellos pasos, aquellas acciones de marketing cuyo objetivo es precisamente acompañar ese prospecto, acompañar ese contacto, acompañar a la audiencia y llevarles por el recorrido psicológico que hace que esté abierto a escuchar nuestra propuesta y nuestra oferta, ¿no? Y aquí ya entramos además no solo en la parte de marketing, sino entramos en la fase de venta, ¿no? Entonces, todo este proceso de elevar su nivel de conciencia y también construir la confianza para que esté preparado para escuchar nuestra propuesta, y todas las comunicaciones y las tácticas y las interacciones que tenemos con este contacto en este proceso es lo que todo esto podemos automatizarlo y hacer que sea automático o por lo menos del todo se puede hacer en ciertos casos, como por ejemplo cuando hay venta final de un producto totalmente digital, podemos totalmente automatizar la fase desde la captación a la fase de marketing y la fase de venta, o habrá embudos parcialmente automatizados cuando necesitamos alguna mínima intervención humana, por así decirlo, que es, por ejemplo, cuando hay venta de un servicio premium y entonces el método de conversión para hacer la oferta es a través de llamada telefónica, ¿no? Pero lo que sí es importante entender es que son diferentes etapas a lo largo del embudo y la automatización, el marketing automatizado es precisamente esto, ¿no? Llevar ese contacto por ese recorrido psicológico y todo lo mismo que haríamos de forma
manual, en vivo, con comunicaciones en vivo y demás, automatizar todas estas fases para llevar por este recorrido a ese contacto, ¿no? Y es muy interesante, la verdad que es aprovechar todas las herramientas y todas las posibilidades que tenemos hoy en día, ¿no? Pero hay personas que nos pueden estar escuchando y ya sé que tal vez ahora hablaremos un poquito de las herramientas, Estefanía, porque a la gente le encanta conocer, a las personas que nos están escuchando seguro, pues un poquito qué herramientas son las que recomienda Estefanía, porque hay muchas en el mercado. Discernir esto también no es fácil, hacer una buena selección de esto. Pero antes de comentar estas herramientas, así que un momentito, una pregunta que le quiero hacer a Estefanía es, esas personas que piensan que cuando automatizo pierdo el contacto, se pierde la calidad humana o la calidez humana o se pierde la cercanía, ¿qué les podemos decir a todas estas personas que tienen como esta idea o esta creencia, ¿no? Esta forma de pensar? Pues mira, yo esto lo he encontrado en más de una ocasión, así que son muchas las personas, la verdad, que tienen esta creencia. Entonces, yo lo que quiero comentar a esas personas es que, por supuesto, como todo, hay formas de hacer las cosas que son mejores que otras. Y dentro del mundo de las automatizaciones, yo, o sea, es cierto que si automatizas demasiado, vas a perder este contacto humano, sobre todo si no lo haces pensando poniendo el cliente en el centro, ¿vale? O tu contacto en el centro. Entonces, lo que sí hay que hacer es hacer las cosas bien y hacer las automatizaciones, idearlas, construirlas, diseñarlas e implementarlas para que realmente en todo este proceso el cliente siempre esté en el medio y su experiencia siempre sea uno de los pilares, o sea, que la experiencia del cliente sea óptima, tiene que estar siempre allí como uno de nuestros objetivos principales. Es decir, para mí y desde mi filosofía, de hecho, las conversiones o la venta se realiza cuando primero hemos cuidado mucho esta relación con el cliente, esa creación de confianza y entonces estar cerca pese a que estamos automatizando esto. Y de hecho ahora hay muchas herramientas. Yo, por ejemplo, recomiendo ActiveCampaign o en su versión, o la versión que yo uso, Wildmail. Estas herramientas nos permiten personalizar las comunicaciones y además segmentar bien las comunicaciones. Esto hace que esta idea de que estamos robotizando todo, ¿no?, se pierda a favor de decir, no, lo que me permiten las automatizaciones al revés es personalizar mejor mis comunicaciones, diseñar un recorrido de comunicaciones totalmente adaptado a mi cliente y por lo tanto estar más cerca realmente de este cliente y hacerle experimentar una experiencia de consumo mucho mejor que si lo hiciéramos de forma simplemente masiva sin buscar esa personalización, ¿no? Esa comunicación más personalizada. Y como regla general, de todas maneras, y también por experiencia, nunca aconsejo de automatizarlo todo, porque somos humanos y detrás de las marcas, incluso en negocios B2B que se orientan a negocios, siempre hay personas detrás. Entonces, si en tu proceso automatizado incluyes alguna pieza de contacto real, de contacto directo, de contacto manual, por así decirlo, bien a través de un correo que no sea uno que sale, un correo automatizado, bien porque es una pequeña llamada, bien porque es un recordatorio hecho por otra vía, ¿no?, que no salga de forma automática. Esta ayuda muchísimo a las conversiones y efectivamente a que la otra persona sienta que tú estás ahí pese a que esté en un embudo automatizado. Qué bueno, ¿no? Al final, Estefanía, todos son creencias, ¿no? Y en base a lo que tú crees, pues vas creando. Entonces, yo creo que al final el marketing automatizado es súper necesario, es muy efectivo y consiste en buscar ese equilibrio, ¿no? Como tú decías, en poner al cliente, posible cliente, porque al final una persona que te ha dejado un contacto es eso, ¿no? Una persona, hay alguien detrás de ese número de teléfono, hay alguien detrás de ese email, ¿no? Y aunque tengamos cosas automatizadas, es cierto que hay personas al otro lado, ¿no? Y esto no lo tenemos que perder de vista, ni en un sentido ni en el otro. Y bueno, aportar valor a ese cliente o a ese lead o aportarle ese contenido de valor que le podemos dar, ¿no?
Así que bueno, Estefanía recomienda sí o sí el marketing automatizado. Yo por mi parte también recomiendo el marketing automatizado porque además es bien hecho, bien elaborado, es muy potente y permite construir esas relaciones de las que nos estabas hablando, ¿no, Estefanía? Y ahora un poquito por ir acabando la entrevista antes de empezar con esas preguntas finales para que las personas te conozcan un poquito más, te conozcan desde otro lugar, Estefanía, sí que me gustaría que nos recomendases como esas 2, 3, 4 herramientas que sí o sí hoy en día todo negocio debe tener, ¿no? Y que le facilita, pues, lo que hemos comentado, cometer menos errores, crear una relación con los posibles prospectos o los posibles clientes, que les permite sobre todo, pues, reducir tiempo, errores, como has comentado. ¿Cuáles son esas 3, 4 herramientas que Estefanía tiene ahí en su caja de herramientas? Pues bueno, mira, por mencionarte una, de hecho en realidad ya la he mencionado y es una herramienta para la automatización del marketing y es ActiveCampaign, que es la misma que utilizo yo en mi negocio. Por otro lado, sin duda se necesita una herramienta de gestión de proyectos. Yo utilizo Trello, pero también Asana sería una alternativa, por ejemplo, muy, muy buena y muchos negocios la utilizan, pero sin duda tener ahí una herramienta que nos permita hacer seguimiento a los plazos, a las tareas, a los proyectos, e incluso estas herramientas, Trello concretamente es muy versátil y permite hacer muchas más cosas. De hecho, precisamente nos permite también redactar y documentar procesos, todo en un único tablero, así que resulta muy útil también en este sentido. Es otra herramienta que me gustaría mencionar. Otra que quiero mencionar es una herramienta que creo que cualquier negocio debería tener, es cualquier herramienta que nos permita hacer encuestas y entonces obtener este feedback del cliente y un poco en línea con lo que estábamos mencionando, ¿no? De que también todo lo que hagamos, las decisiones que tomemos para automatizar, para los procesos, las decisiones estratégicas, ¿no?, que tomamos, estén basadas en lo que nos cuenta el cliente. Entonces, cualquier herramienta como Google Form mismamente, que es gratuita, o Typeform para hacer encuestas y obtener feedback de los clientes, la verdad es que la considero muy relevante. Y además, aquí para dar un poco de visión hacia futuro, hay una herramienta que yo ahora estoy empezando a utilizar y volviendo al tema de la humanización, precisamente a la vez que estamos automatizando, es VideoAsk. Es una herramienta que nos permite hacer interactuar nuestro interlocutor directamente a través de vídeos. Entonces es súper poderosa también porque nos permite pedir feedback y entonces automatizar la parte de proceso de postventa, ¿no?, de post-entrega del servicio, para pedir feedback, para pedir testimonios, interactuando directamente con un vídeo con nuestro cliente, e incluso se puede utilizar directamente para la fase de marketing y se puede enlazar entre sí diferentes vídeos dependiendo de la respuesta que nos dé este consumidor en el momento en el que actúa directamente en su pantalla con el vídeo. O sea que así, echando la mirada un poco hacia adelante, creo que ahí está un poco el futuro y de cómo podemos innovar dentro de este mundo de la sistematización. Uh-huh. Muy interesante, Estefanía, sobre todo esto que has compartido al final de VideoAx, me parece que es muy potente para esos negocios que están un poquito más avanzados. Si no, ya sabemos que cuando empezamos cualquier negocio digital tiene que tener una herramienta de mail marketing. Estefanía ha recomendado ActiveCampaign. Yo en mi caso personal también utilizo ActiveCampaign. En su momento utilicé MailChimp, luego GetResponse y ahora pues estoy ahí con ActiveCampaign ya hace como 2 o 3 años. Yo creo que 3 o 4, no sé, porque el tiempo pasa muy deprisa. No sé muy bien el tiempo. Y luego que ha comentado también, y muy interesante, fíjate, con Google Form, que son unos formularios gratuitos que puedes hacer un montón de, puedes automatizar pues seguimientos, puedes hacer un montón de encuestas y conocer así muchísimo mejor a ese prospecto, a tu cliente ideal y también a tu propio cliente, ¿no?, lo que has experimentado con el servicio. Genial, muchísimas gracias, Estefanía, por todo eso que has compartido. Y ahora sí, me encanta esta fase en la que hacemos una serie de preguntas para conocer de una manera mucho más profunda, más bonita a esa otra persona que tenemos aquí en la entrevista. No sé si te has dado cuenta, pero Estefanía no es española, sino que es italiana. Entonces, Estefanía, me encantaría saber, ¿por qué dejaste Italia y te quedaste a vivir en España?
Pues mira, la verdad es que creo que muchos de los italianos que han acabado en España les ha pasado lo mismo. Yo me vine, o sea, dejé Italia por estudios, me vine a través de un programa Erasmus, este programa de intercambio de estudiantes, ¿no? Entre las universidades europeas. Y me quedé por amor, por amor y por trabajo. O sea que a la vez encontré, o sea, tuve una oferta de trabajo para quedarme aquí y además encontré el amor. Así que desde entonces ya llevo más de 14 años en España, así que aquí sigo. Sí, ¿no? Muy bien, ya son muchos años ya, Sí, 14, sí. Estefanía. Pero estoy segura de que hay cositas que echas de menos de Italia. ¿Qué nos dirías? ¿Qué es lo que más echas de menos de tu país, de Italia? Pues mira, lo cierto es que lo que más echo de menos es la cultura del cuidado, de la belleza, la atención a los detalles que hay allí, que se respira mismamente desde que sales del avión y llegas al aeropuerto. Y no te estoy hablando de aeropuertos de Roma o Milán, aeropuertos grandes, sino incluso aeropuertos pequeños o las tiendas de pueblos pequeños. Cuando vas allí hay una atención por los detalles de cómo te presentan las cosas, de cómo te dan el servicio, y así que es especial, especial. Y yo lo respiro, como te digo, nada más bajar del avión cuando vuelve ahí. La verdad es que esto es algo que aquí me falta un poco y lo echo bastante de menos. Sí, ¿no? Bueno, Italia tiene fama de ese cuidado, ¿no? De esos detalles, de esa preocupación también por la belleza, ¿no? Pero yo sé que hay algo que te gusta mucho de vivir en España. ¿Qué es lo que más te gusta de vivir aquí en España? ¿Qué es lo que más valoras? Pues mira, yo vivo en Madrid y de Madrid me encanta el clima, la verdad es que o sea, eso me fascina, o sea, me encanta el cielo de Madrid, pero también en general de España me gusta que la gente tiene una forma de vivir, considero, bastante simple y despreocupada en muchas ocasiones, o sea, como que no hay mucha presión. Siento que la gente vive sin mucha presión. Y esto, la verdad, que para mí fue un alivio cuando vine al principio desde Milán, que es donde estaba estudiando entonces, que era como que tenías que siempre estar absolutamente a la última en cualquier cosa, ¿no? A nivel de informaciones, a nivel de vestidos, a nivel de todo. Y cuando llegué aquí es como, uff, aquí no siento tanta presión en ese sentido, parece todo mucho más fácil y esto lo agradezco, la verdad. Ay, qué interesante esto. A veces, aunque estemos al lado, bueno, dentro del propio país o dentro de las propias zonas, ¿no? Tenemos hay diferencias culturales, ¿no? Qué interesante también cuando hacemos estos cambios de países. ¿Y qué dirías que es lo que más te gustaba cuando eras pequeña? Pues mira, cuando era pequeña y sigue además, sigue gustándome, me gustaba mucho cantar. Yo tengo 3 hermanas y a todas nos gustaba y entonces yo me ponía a cantar muchísimo con ellas. Me aprendía de memoria todas las letras de las canciones de Laura Pausini y Eros Ramazzotti, que sé que aquí también tienen canciones en español, así que se conocen, y la verdad es que, o sea, me las aprendía de memoria y cantaba, me pasaba los días cantando, me encantaba. Qué bueno, ¿no? Cantar, qué bien. ¿Y qué soñabas ser de mayor cuando eras pequeña, Estefanía? Pues la verdad es que he soñado bastantes cosas, ha ido evolucionando bastante esto, pero yo quizás me quedaría con profesora de matemáticas. Al final, bueno, luego acabé siendo ingeniero matemático y pensaba que acabaría siendo profesora, vamos, pero bueno, finalmente no ha sido ese el camino. Pero sí, desde pequeña me encantaban las figuras geométricas, la geometría, las matemáticas, así que eso era lo que quería hacer. Sí, qué bueno. Bueno, tu trabajo ahora un poquito de eso sí que está relacionado, ¿no? Enseñas, ayudas a las personas, estableces, bueno, esas figuras geométricas que son los procesos, ¿no? La conexión, ¿no? De todas esas partes. Es interesante. Y un lugar paradisíaco para vivir, ¿cuál dirías que es un lugar paradisíaco para ti? Pues mira, yo creo que todavía no he ido al lugar paradisíaco que tengo en mi cabeza, en mi visión, ¿no? De más largo plazo, pero en base a los viajes, por lo menos que he hecho, ¿no? Por no decir algo que solo he visto sobre papel, tengo muy buen recuerdo de Koh Samui, una isla en Tailandia en la que estuve hace muchos, muchos años, y ahí se vivía una paz, una tranquilidad y no sé, tenía un aura especial y tengo un muy buen recuerdo. Qué bueno, esa isla. Yo no he estado, pero me la puedo imaginar también.
Y una canción o un libro, bueno, fíjate, canción, hablando de que te encantaba cantar, ¿no? O un libro que te hayan marcado de alguna manera y quieras recomendar a todas esas personas que nos están escuchando. Pues mira, voy a recomendar un libro porque también leo mucho. Eso no me gustaba de pequeña no leía, pero ahora sí que leo mucho. Entonces voy a mencionar 2 libros, si me permites, o... ¿Sí? Sí, claro. Vale, genial. Y es que además son 2 libros que creo que están muy alineados con este podcast, con la visión en general de tu negocio, así que me encanta compartirlos en este podcast, ¿no? El primero es El Código de la Manifestación de Raymond Samson, que estoy segura que alguien más lo ha mencionado o lo mencionará en este podcast, porque ha sido un libro que ha marcado muchas vidas y para mí también supuso un antes y un después en el momento en el que llegó a mis manos. Y el otro es El Poder de la Rendición de Mónica Fusté, que estoy casi terminando y la verdad es que me está gustando muchísimo, así que también aprovecho para recomendarlo. Qué bueno, Estefanía, que recomiendes estos 2 libros, ¿no? Son 2 libros de 2 autores españoles aquí, Mónica Fusté y Raymond Samson, y los 2 tienen siempre mucho que están muy relacionados con ese crecimiento interior que es esencial para poder crear o generar riqueza a través de nuestros negocios, ¿no? Para mí fundamentales, y como muy bien has dicho, sí, son 2 libros que también recomiendo, así que me encanta que los hayas recomendado. Y una última pregunta, Estefanía, antes de acabar. Si tuvieses que salir con un cartel a la calle, ¿qué diría este cartel? Pues mira, ese cartel diría algo así como: no mires hacia los lados, tú ya sabes dónde tienes que ir. Qué bueno acabar esta entrevista, Estefanía, con esta frase tan bonita: no mires a los lados, ya sabes dónde tienes que mirar, porque ya sabes dónde tienes que ir, el poder está en ti y la respuesta también. Así que muchísimas gracias, Estefanía, por compartir. Hemos compartido, digamos, que esos 2 lados, un lado más técnico, más de procesos, que a ambas nos encanta, la verdad. A mí también me encanta todo lo que tiene que ver con los procesos, la automatización, sistematización. Creo que es muy necesaria y que ayuda a escalar el negocio, acelerar el negocio, como hace Estefanía con su trabajo. Y luego acabar con esta frase o esta cita que diría tu cartel, Estefanía, y que nos lleva a conectarnos con esa parte más profunda, también con los libros que has compartido. Muchísimas gracias, Estefanía, por compartir este ratito conmigo, con todos los oyentes en este podcast, y un abrazo súper fuerte a través de las ondas. Muchísimas gracias, Beatriz, de nuevo por invitarme, y muchas gracias a todas las personas que nos han escuchado. Adiós.